Es el 24 de mayo de 1871, plena Semana Sangrienta. Los cañones de Versalles resuenan contra las barricadas obreras. La ciudad se quema, la carne se desgarra, pero lejos del frente, Alphonse de Rothschild, figura central de la banca francesa y uno de los hombres más influyentes de Europa, sigue con atención una crisis que no contempla en términos ideológicos, sino financieros. Cada jornada de insurrección prolonga la parálisis económica de Francia y retrasa la reconstrucción de un país devastado por la guerra franco-prusiana. El gobierno de Adolphe Thiers, instalado en Versalles, considera imprescindible aplastar la comuna cuanto antes para restaurar el control estatal. La Gran Banca comparte ese objetivo y apoya a Thiers financiando su ejército. Como denunciará meses después Karl Marx, los revolucionarios, cegados por un respeto casi místico a la propiedad privada, han cometido el grave error de dejar intactas las bóvedas del Banco de Francia, regentado por Alphonse, y de la banca privada de Rothschild. Al no incautar el oro, han permitido que el Banco de Francia siga enviando fondos en secreto a Thiers para financiar al ejército regular que devora la revolución. Alrededor de 20.000 comuneros mueren durante la Semana Sangrienta, una cifra que marcará para siempre la memoria política francesa. Vencida la Comuna, llega la humillación internacional. Prusia exige una cifra monstruosa, 5.000 millones de francos oro, para desocupar el territorio francés. Es entonces cuando el ingenio de Alphonse de Rothschild despliega su mayor obra de arte financiera, los bonos Thiers. El barón inventa una máquina perfecta de traer dinero del futuro. El Estado emite deuda pública con un interés garantizado tan alto y tentador que desata una fiebre especulativa en toda Europa. Se produce una paradoja histórica fascinante y perversa. La burguesía transnacional corre a comprar los bonos. Los mismos magnates y tenedores de dinero alemanes, atraídos por la insaciable codicia del interés asegurado por los Rothschild, compran masivamente la deuda francesa, es decir, los propios ricos alemanes terminan pagando indirectamente la indemnización exigida por su propio canciller Otto von Bismarck. Francia salda la deuda en un tiempo récord de 3 años, dejando a los prusianos atónitos. Pero el dinero del futuro se cobra siempre en el presente de los más débiles. Para pagar los altísimos intereses prometidos a la alta burguesía rentista, Thiers y su asamblea de millonarios aplican un brutal sistema de impuestos indirectos sobre el consumo. Suben los precios del pan, de la carne, del carbón. La burguesía se enriquece de forma obscena mientras los obreros sobrevivientes de París entran en un largo túnel de miseria y desnutrición que durará décadas. Con el capital recuperado, Rothschild y la élite reconstruyen París, completando la visión de Haussmann. La estética de los nuevos y majestuosos bulevares oculta una siniestra funcionalidad militar. Las calles se ensanchan a propósito para impedir físicamente que los obreros vuelvan a levantar barricadas y para garantizar que la artillería militar tenga líneas de tiro despejadas ante cualquier futuro intento de insurrección popular. En las tabernas de los arrabales parisinos, el pueblo detesta el apellido Rothschild con un rencor sordo. En el convulso ambiente de 1872, el nacionalismo francés comienza a difundir la teoría de una oscura verdad. Mientras Francia sangraba en la guerra franco-prusiana, la rama alemana de la familia Rothschild, afincada en Frankfurt, habría subvencionado indirectamente a Prusia. Esta corriente de opinión se alimenta de un hecho real. El banquero personal y consejero íntimo del canciller Otto von Bismarck es Gerson von Bleich-Reder, un hombre estrechamente asociado y representante oficial de la Casa Rothschild en Berlín. Para muchos franceses de la época, esto es prueba que los Rothschild operan como una red transnacional por encima de las banderas, financiando a ambos bandos y lucrándose con las deudas de los imperios. Sin embargo, la realidad histórica de esta teoría es mucho más compleja y matizada. Aunque la rama de Frankfurt otorga créditos que terminan beneficiando las arcas generales del Imperio alemán,
estas subvenciones no se destinan directamente a la maquinaria del ejército. Políticamente, la familia es en realidad mucho más partidaria del imperio austríaco dirigido por la monarquía de los Habsburgo, quienes les habían otorgado títulos nobiliarios y facilitado profundos lazos financieros con la corte vienesa. A pesar de esta preferencia, los Rothschild alemanes operan bajo la enorme presión de mantener un buen entendimiento con el gobierno de Bismarck. Saben que, aun siendo los tenedores del dinero, el autoritarismo del canciller y el poder de un Estado prusiano en plena expansión militar e industrial pueden asfixiar sus negocios, revocar sus privilegios legales y excluirlos de los grandes contratos estatales si no muestran cooperación. Sin embargo, a Bismarck tampoco le agrada este doble juego y además la entrada repentina de los 5.000 millones de francos empacha la economía germana. La inyección masiva de oro produce el efecto contrario al deseado. Los bancos relajan sus condiciones, por lo que los ciudadanos piden préstamos que luego no pueden devolver. Y además se crean empresas ficticias dado que los bancos no hacen las comprobaciones pertinentes. En resumen, todo ello desata una burbuja especulativa brutal que estalla en la crisis de 1873. La industria alemana se paraliza y el desempleo azota sus ciudades. Consciente de la inestabilidad económica y del peligro geopolítico que supone el auge del Imperio ruso, Bismarck inicia un laberíntico juego de diplomacia secreta para evitar el peor escenario para Alemania: verse rodeada en el futuro por dos potencias enemigas, Francia, sedienta de venganza por la pérdida de Alsacia y Lorena, y Rusia. Esto cristaliza en las negociaciones que llevarán al Tratado de Reaseguro. Es un pacto de neutralidades cruzadas. Alemania gana la seguridad de que Rusia no se aliará con Francia si ésta ataca, y Rusia gana la promesa de que Alemania no intervendrá si el Imperio austrohúngaro inicia un conflicto en los Balcanes. Bismarck actúa sabiendo que mantiene el equilibrio europeo sobre un castillo de naipes. Predice con un rapto de genialidad profética que el día en que estas alianzas secretas se rompan, el continente europeo saltará por los aires debido a alguna maldita estupidez en los Balcanes. La Primera Guerra Mundial ya se está escribiendo en tinta invisible. Pero mientras los diplomáticos dibujan fronteras, el suelo de Europa se muere. Hacia finales de la década de 1870, el viejo continente se enfrenta a un enemigo invisible pero letal: el agotamiento extremo de sus tierras agrícolas. El ADN y el ácido ribonucleico, las moléculas que contienen las instrucciones para la vida, incluyen nitrógeno. Los aminoácidos, que constituyen las unidades básicas de las proteínas, también. Sin embargo, las plantas no son capaces de absorber el nitrógeno directamente del aire. El nitrógeno del aire, N2, es una molécula diatómico con enlace triple. Este triple enlace es muy difícil de romper. Sin embargo, existen unas bacterias que hacen un increíble truco de magia. Convierten el nitrógeno del aire en amoníaco. El amoníaco es una molécula que contiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno en enlace simple. Y este nitrógeno sí que es fácil de absorber para las plantas. Existen un tipo de plantas, entre ellas las leguminosas, como podrían ser por ejemplo las alubias o los guisantes, que en sus raíces albergan unos nódulos que contienen este tipo de bacterias. Se establece una relación de simbiosis entre las bacterias y las plantas. Las plantas suministran azúcares a las bacterias y las bacterias suministran nitrógeno a estas plantas. Cuando las plantas mueren, cualquier resto de nitrógeno vuelve a la tierra. En resumen, esas plantas son unos fertilizadores naturales excelentes conocidos como abono verde. Los agricultores notaron cuán útiles eran las leguminosas ya hace prácticamente 8.000 años. Sembrarlas en rotación junto con otros cultivos aseguraba que las tierras tuvieran una cierta cantidad de nitrógeno, además de suministrar semillas con un alto contenido proteico. Sin embargo, tras el siglo XVIII y XIX de explotación agrícola intensiva para alimentar a las masas obreras, los campos franceses y alemanes están completamente exhaustos.
vaciados de nitrógeno. Si no se encuentra un fertilizante inmediato, las cosechas de trigo colapsarán y el hambre provocará revoluciones más sangrientas que las del pasado. El capitalismo industrial descubre que su supervivencia depende de dos materias primas acumuladas en el otro extremo del planeta, el guano y el salitre de Sudamérica. El guano, que no es otra cosa que heces de aves, es un fertilizante orgánico completo que contiene nitrógeno concentrado útil para las plantas. Por otro lado, el salitre es básicamente nitrato de sodio, lo que supone nuevamente una concentración de nitrógeno importante y asimilable para las plantas. La guerra de las heces ha comenzado. La cúspide del poder financiero global se orquesta desde el eje París-Londres, sostenida por una dinastía judía, la de los Rothschild, que ha sabido mimetizarse con el entorno y mantener sus propiedades y su patrimonio por medio de matrimonios entre primos. En Inglaterra, la influencia de Nathan Meyer Rothschild había transformado la fisonomía de Londres desde principios del siglo XIX, consolidando su banca, N.M. Rothschild & Sons, como el pilar invisible del Imperio Británico tras financiar las guerras napoleónicas. Para la década de 1870, la asimilación de la familia en la aristocracia anglosajona es total. Un proceso que se refleja incluso en el cambio de su propio apellido. La pronunciación original alemana Rothschild, escudo rojo, ha sido sutilmente suavizada hacia un aristocrático Rothschild. Es bajo este nuevo barniz de respetabilidad victoriana que su nieto, Nathaniel Natty Rothschild, opera en absoluto entendimiento con su primo en Francia, Alphonse. Alphonse de Rothschild vive la catastrófica problemática del agotamiento de las tierras con la astucia del depredador que huele la necesidad, coordinando con la rama de Londres una estrategia financiera conjunta para asegurar el monopolio global. El control del fertilizante es el control de la vida. A través de sus conexiones con la banca británica, los Rothschild se introducen en el negocio de la Guerra del Pacífico y las salitreras americanas. Cuando las fronteras estallan en 1879 en la Guerra del Pacífico, donde Chile se enfrenta a la alianza de Perú y Bolivia por el monopolio del desierto de Atacama, la alta burguesía europea financia el conflicto en la sombra. Mientras los soldados se masacran por el nitrato, las bolsas de París y Londres especulan con las acciones del oro blanco. París avanza hacia la modernidad y exige electrificarse. Alphonse de Rothschild, junto con otros burgueses importantes, deciden apostar por la luz, pero su jugada está fríamente calculada para no perder su hegemonía. El barón ya es el propietario absoluto de las principales minas de carbón del norte de Francia. Sabe perfectamente que la electricidad en primera instancia no es una amenaza para su monopolio. Los sistemas de calefacción se mantendrán inalterables con carbón y el propio sistema eléctrico depende por completo de colosales máquinas de vapor cuyas calderas son alimentadas con el carbón de sus propias minas. Cuantas más dinamos giren, más carbón Rothschild se tendrá que quemar. Doucement le long de ce cours de cristal, suivant l'eau parfumée sur l'écume dorée d'un geste tranquille. Viens, gagnons le rivage, au voyage le vent et le penble s'éveille. Pero el progreso choca con un obstáculo técnico insalvable, el efecto Joule. La tecnología de Edison utiliza corriente continua,
que disipa drásticamente la electricidad en forma de calor a través de los cables conductores, lo cual supone que la electricidad no se puede transportar más allá de 2 kilómetros de distancia. ¿Y qué significa todo esto? Pues significa que para electrificar París hay que aportar mucho dinero, ya que cada barrio tiene que disponer de su subestación eléctrica propia, con su máquina de vapor, con su dinamo jumbo, que ya sabemos que es costosa e ineficiente. Y claro, pues ante el elevado riesgo, los Rothschild y el Ayuntamiento de París deciden trocear la ciudad por sectores, de forma que las empresas puedan costear o financiar el proyecto de forma fragmentada. La lógica del mercado supone que la tecnología de Siemens es tan válida como la de Edison y más cercana, porque claro, para traer la tecnología de Edison pues hay que traerla de Norteamérica. Pero obviamente los franceses no están dispuestos a utilizar tecnología alemana después de la humillación durante la guerra franco-prusiana. Pero aún hay más. De hecho, los propios alemanes sucumben ante el prestigio de las empresas norteamericanas y para ciertas infraestructuras, como la electrificación de la estación de Estrasburgo, contratan a la empresa de Edison. Tenemos que recordar que en esa época Estrasburgo forma parte de Alemania, ya que la anexaron después de la guerra franco-prusiana. En el verano de 1883, durante las pruebas previas ante el entorno militar del Kaiser Wilhelm I, las dinamos de corriente continua sufren un cortocircuito pavoroso. Una explosión hace saltar chispas gigantescas y vuela una sección de la pared de ladrillo. La urgencia de la empresa de Edison por aplacar los ánimos de los alemanes es absoluta. Están a punto de revocar el contrato millonario y expulsar la tecnología americana del Reich. Para salvar el desastre de Estrasburgo, la oficina de París envía de urgencia a su operario más brillante pero más invisible, un joven ingeniero de 27 años llamado Nikola Tesla. Tesla es la antítesis del mundo corrupto que lo rodea. Es un idealista absoluto. Su escala de valores no se mide por la cantidad de riqueza acumulada, sino por la firme convicción de que la tecnología y la ciencia tienen que liberar la humanidad de la esclavitud. Llega a Estrasburgo y durante el día se dedica a reparar la compleja maquinaria de la compañía de Edison ante la supervisión de los atónitos capataces prusianos que no dan crédito de la destreza de Tesla, que también destaca por su diplomacia, a través de la cual logra apaciguar los ánimos de los asesores de Guillermo I y, al final, pues proteger el honor y las finanzas de la compañía de Edison. Pero aún hay más. Durante la noche, en su laboratorio improvisado en Estrasburgo, se dice que logra diseñar su primer prototipo de motor de corriente alterna. Hoy día no tenemos pruebas de ello, pero sí sabemos que ya empezaba a teorizar sobre la posibilidad de utilizar la corriente alterna para transportar la electricidad sin pérdidas o prácticamente sin pérdidas de energía eléctrica, lo cual significaría tener que prescindir de toda la maquinaria de Edison. Tesla trata de convencer a los ingenieros alemanes de sus ideas, pero ellos están bajo el paradigma de la corriente continua y lo ven como algo impracticable y por lo tanto desechan sus ideas. Frustrado por la falta de visión, Tesla acude a los directivos franceses de la Continental Edison, esperando que ellos entiendan la magnitud del milagro que lleva en sus planos. Pero la respuesta es idéntica: el desdén y la indiferencia. Para la alta burguesía financiera francesa y los capataces de Edison, Tesla no es más que un humilde obrero extranjero, un inmigrante balcánico sin títulos de la élite parisina ni prestigio académico. Ignoran sus avances en electricidad alterna para seguir explotando comercialmente las patentes de corriente continua que mantienen quemando el carbón de las minas de los Rothschild. Mientras este engranaje perfecto de carbón, bonos estatales y monopolios extractivos ahoga el porvenir de Europa,
En 1883 se firma al otro lado del mundo el tratado definitivo que cierra la Guerra del Pacífico. Tras la aplastante victoria chilena que despoja a Bolivia de su mar y a Perú de sus tierras, la jugada maestra de los Rothschild se consolida. Si bien es verdad que la gran cantidad de bonos que compraron a Chile para financiar la guerra se revalorizan, los que compraron a Perú, ahora en bancarrota, no van a poder cobrarlos en metálico. Sin embargo, esto ya entra en los cálculos de los Rothschild. La alta banca sabe que un Perú en quiebra queda en manos de sus acreedores y al cabo de pocos años el país les entregará millones de toneladas de guano, sus ferrocarriles y varias décadas de libre navegación. Con todos estos recursos, el problema del agotamiento de las tierras no se resuelve, se posterga unas décadas. Sin agricultura, la humanidad quedará condenada. Mientras tanto, los imperios caen, las fronteras se dibujan con sangre, pero los dividendos siempre regresan a los mismos despachos. Nuevamente, el círculo del capital se ha cerrado. Nikola Tesla camina hacia los muelles de Le Havre, lleva los bolsillos vacíos, el desprecio de la burguesía aún fresco en la memoria y una carta de recomendación arrugada entre los dedos. El viejo continente se queda atrás, ciego ante su propio futuro, atrapado en el laberinto de sus deudas de guerra, sus bulevares diseñados para fusilar obreros y sus monopolios de estiércol y fósiles. Tesla sube a la pasarela del barco mirando al Atlántico. Él viaja hacia el oeste para reclamar el cielo entero con el relámpago de su corriente alterna. Winston. Winston. Winston.